A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola queridos amigos, ¿qué tal? Soy Alegría Crespo, bienvenidos a Alegría de Vivir, este espacio creado para tratar diversos temas de interés nacional, de interés internacional y sobre todo de ser oxígeno en una época en la cual estamos abrumados posiblemente de noticias, de información. Y bueno, justamente tratamos de tener aquí invitados que nos sumen y que nos cuenten cómo manejan su profesión, su vida y cómo aportan a la sociedad, que es lo más importante. Comenzando este año, más aún tenemos que fijarnos en las buenas prácticas profesionales y humanas de reconocidos profesionales que tenemos a nuestro alrededor. Hoy tengo el gusto y el enorme placer de tener en Alegría de Vivir a una querida amiga, además de una mujer a quien respeto y admiro mucho porque lleva muy bien su profesión. Ella es Ana María Cañizares, periodista. Seguramente su cara les resulta súper familiar, así que bienvenida, Ana María, qué gusto tenerte acá. Gracias, Alegría, un gusto compartir para mí, sobre todo en este inicio de año que creo que para los periodistas conlleva varios retos. Habrá mucho que cubrir en este 2020 y siempre eso nos interesa a todos, ¿no? Sí, ¿cómo ves que viene el 2020? Bueno, es un año electoral, es un año complicado para las elecciones. Ahora mismo vemos que hay una posibilidad de que la presidenta del CNE sea enjuiciada políticamente. Apenas están reuniendo estos votos, pero creo que hay mucha expectativa por el escenario político, por quiénes serán estos candidatos que presenten sus opciones a finales de este año y quienes finalmente ganen la contienda el próximo 2020. Increíble, o sea, para ti realmente, ¿cómo es tu día a día? Vamos a conocer tu parte más humana. Primero cuéntame cómo te enganchaste, cómo te apasionaste por esta profesión que requiere mucha valentía y mucho, digamos, realmente vivir para la profesión, ¿no? Porque no tienes un horario definido, ni mucho Así menos. Es. No hay un horario definido, pero creo que lo que más le motiva a uno es la gente. Creo que el trabajo de los periodistas no es para sí mismos, sino para los ciudadanos que nos ven, nos escuchan y por quienes debemos cada vez perfeccionar nuestro trabajo. Yo empecé a los 21 años, apenas salía de la universidad, no estaba titulada, era una egresada. Empezando en el periodismo, empecé en Grupo El Comercio con Miguel Rivadeneira, en la Radio Quito, y para mí siempre digo que fue mi primer gran posgrado de periodismo sin haberme graduado antes. Me encantó el periodismo en la calle, ir a la cobertura. Creo que Miguel enciende la chispa del periodismo riguroso en cada uno de nosotros y me gustó, y ahí permanecí 1 año y medio haciendo reportería. Cubrí los primeros inicios de la Asamblea de Montecristi cuando empezábamos a construir la nueva Constitución, y después pasé a Teleamazonas 10 años como reportera de varios temas, ¿no? Políticos, económicos. Cubría todo lo que sea marchas, protestas, siempre estaba en esto, y hace 2 años y medio en CNN como corresponsal de Ecuador. Qué maravilla, y es un orgullo realmente para los ecuatorianos tenerte ahí en una cadena tan prestigiosa, y de hecho todo ha sido una escuela, ¿no? Me imagino que tendrás varias anécdotas interesantes que han ido puliendo tu perfil. No sé, ¿cuál quisieras compartir con nosotros? Bueno, creo que Teleamazonas, al haber estado 10 años, involucra muchas anécdotas, ¿no? Conocer el periodismo y las fuentes, familiarizarte con ellas, generar confianza para poder tener datos de primera mano, datos que puedas contrastar, equilibrar en los reportajes. Cubría mucho política, asamblea, cubría todos esos conflictos parlamentarios en la época del correísmo, que nunca llegaban a ponerse de acuerdo, o a veces llegaban a una mayoría con las justas de votaciones. Estuve en Teleamazonas, cubrí el terremoto también en Manabí. Tuve un premio de periodismo por la cobertura en el terremoto, y creo que fue uno de los hechos humanos que más me marcó. Posteriormente fue la visita del Papa Francisco, que sin duda fue un hecho que aglutinó a tanta gente en las calles. Ver la fe de los ecuatorianos, obviamente que impacta. Y ya en CNN
puedo decir que ha habido mucho. Empecé con la corresponsalía y al poco tiempo Glass salía de sus funciones, el presidente le retiraba sus funciones por toda la trama Odebrecht, y posteriormente pasó el tema del secuestro de los periodistas de Diario El Comercio, obviamente un hecho que ha marcado hasta el día de hoy a todos en el gremio periodístico. Y bueno, tantos hechos más que con la cadena, la salida de Julian Assange, obviamente, que fue con tanta repercusión en el Ecuador, era nuestro asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Entonces ha habido mucho que contar. Siempre digo que Ecuador es un país periodísticamente interesante, nunca faltan los temas. Sí, no, por supuesto. Y ahora, como todos los países, pero además del tiempo que tú has trabajado de periodista o has ejercido la función de periodista, han habido tantos acontecimientos. ¿Duermes tranquila, duermes serena, no estás en vigila, digamos así, de estar pendiente de alguna noticia? Sí, creo que muchos como yo dormimos con un ojo abierto. Con un ojo abierto en el Twitter, en las redes sociales, en los periódicos, en tu propia cadena, en los chats institucionales, en los chats de periodistas, qué información hay de última hora, qué pasó, qué operativo hubo a la madrugada, te despiertas con eso, o a veces mientras te despiertas un ratito a la madrugada ves el teléfono y de repente algo ha pasado en el mundo. Entonces, el periodista, siempre digo que ese es un sinónimo de que sentimos una pasión por este trabajo, porque no descansamos. Obviamente hay que tener una pausa para hacer tu actividad personal, porque siempre será importante, pero quien es periodista lo es siempre 24/7. Es una vocación. Yo me imagino que también la adrenalina que te genera esta actividad, que no tiene nada de monótona, al contrario, pues te va enamorando, ¿no? Porque los periodistas que lo hacen bien y que han tenido trayectorias muy largas y muy extensas, pues han sido referentes ecuatorianos. Ahora bien, la ley de comunicación en su debido momento también coartó ampliamente la libertad de expresión, digamos así. ¿Cómo ves, desde tu perspectiva, cómo ves las cosas el día de hoy? ¿Hay mayor libertad? ¿Cómo se siente ese panorama? Yo creo que con ley o sin ley de comunicación, el rigor periodístico debe continuar. Por supuesto. O sea, los periodistas estamos sujetos al escrutinio público también, a que la gente sepa que nuestras notas están perfectamente apoyadas, que tienen una base, un sustento. Entonces creo que con o sin ley eso rige para todos. Pero creo que aún así las limitaciones existen todavía. Hay ciertas instituciones que a veces se resisten a dar información. Veíamos el caso de la periodista Dayana Monroy el día de ayer, cuando intentó preguntar a la alcaldesa de Guayaquil qué estaba pasando con estos costos en burocracia en el municipio, y no tenía una respuesta, y no han tenido todavía una respuesta directamente. Creo que los periodistas estamos en el completo derecho de preguntar en una rueda de prensa y de ser respondidos a nuestros requerimientos. Obviamente hay espacios, hay momentos que también debemos respetar, hay pero formas, que obviamente creo que esto todavía pasa, y creo que es importante que todas las instituciones sepan que el derecho a la información pública es vital para ejercer el trabajo periodístico. Y para que además el pueblo esté informado transparentemente. Creo que debemos llegar realmente a un punto en el cual se informe a la ciudadanía con transparencia. Yo lo veo un poco lejano, sin embargo la tarea de los periodistas serios y que tienen este rigor es fundamental para que estemos informados, así que mi admiración total, porque sí me parece que es un trabajo que puede ser emocionalmente también bastante al límite, ¿no? ¿Qué piensa tu familia al respecto? Es decir, de verte en las revueltas, metida en la mitad, o no sé, el terremoto, se me ocurre alguna experiencia así que estuviste un poco la más cercana, la de octubre, ¿no? Fueron 11 días de protestas. Mi mamá todos los días solo me daba la bendición, porque obviamente se sentía más tranquila cuando me veía en la pantalla de televisión por CNN transmitiendo las cosas y saber que estoy bien y que estoy resguardada también por un equipo. Obviamente los padres se vuelven también un poco periodistas, digo yo, porque a veces mi mamá me alerta de lo que ha pasado, si es que estoy manejando, o he llegado más tarde a la casa, o no me he podido ocupar de ver algo en las redes sociales o en las fuentes. Ella me dice, oye, ha pasado esto, que hubo un accidente, que tal cosa pasó en otro país. Está tan pendiente de contarme también las cosas, que digo, la familia se convierte un poco en ese periodista, en ese asistente equipo, de producción en el trabajo. Y sobre todo que como corresponsal estás más solo en el trabajo. Tienes un apoyo que está obviamente en mi caso fuera del país, que es un apoyo importantísimo, pero obviamente aquí eres como los ojos, ¿no? Totalmente de tu país. Viendo por todos lados, por todas las fuentes, para informar también a tu cadena. Hay un apoyo también de parte de ellos cuando algo no has alcanzado a ver y te dicen, mira, hay esto, ¿qué opinas? Y tú aquí sabes también cómo
cómo orientar Por y supuesto. guiar el esfuerzo informativo de toda la cadena. Exacto, Entonces, y eso es importante. Me encanta y que haya ese profesionalismo, esa investigación real, porque también ahora nos vemos enfrentados a las noticias falsas o fake news, que además corren con una velocidad, que es la velocidad del Internet. Tomando en cuenta este fenómeno, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo lo manejas tú personalmente? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo siempre digo que no nos debe dar pereza de buscar la información y llegar a verificarla. A veces, por compartir algo que está de primera mano, quizás en algún periódico importante, incluso a veces puede fallar. Entonces siempre es importante que vayamos a la fuente, llamemos y podamos decir que el medio al que representas tomó contacto con la Cancillería, tomó contacto con las partes implicadas en tu reportaje. Si es que alguien está siendo aludido en una nota, esa persona también debe saber que está siendo aludida. Quizás nos tome más tiempo, pero creo que puede ser la información más certera y más precisa para la gente. Y es la forma de combatir a las noticias falsas, porque vamos haciendo filtros para dar una información más transparente, que tenga el contraste de, por ejemplo, quién denuncia y quién está siendo aludido, de la fuente oficial, de fiscalía, de un sinnúmero de actores que siempre te ayudan a respaldar y equiparar tu reportaje. Entonces, creo que es mejor, siempre escucho a uno de mis compañeros de CNN que dice, no queremos salir primeros, queremos salir mejor. Y creo que es importante que lo hagamos y tomemos en cuenta, porque es la única manera de combatir esta época de tantas noticias falsas que generan prejuicios y que crecen, que son una ola. La gente reproduce más lo falso que lo real, y ese es un problema de la comunicación. Es un monstruo y de alguna manera un enemigo, pero por eso yo creo que también CNN se mantiene con esa imagen y esa rigurosidad del periodismo investigativo, porque se basa en investigación real y en fuentes, ¿no? Que realmente pensaba mientras escuchaba, cuando yo era chica y tenía que investigar, iba a las enciclopedias, me demoraba más, por supuesto, no había todavía el Google, que uno googleaba cualquier cosa. Hoy veo que tenemos una juventud poco lectora y sobre todo, no todos, no se puede meter en el mismo costal a todos, pero con una comprensión lectora compleja. ¿En qué sentido? Que no leen a cabalidad todo un artículo, todo el contexto, sino el titular. Y posiblemente a través del titular ya emiten un juicio. Entonces me encanta esto de no ser el primero, sino ser el mejor. Debería ser aplicado a nuestra vida personal también. No emitir juicios tan rápidos, tan efímeros, tan superficiales, sino informarnos, leer un poquito más, ¿no? Con respecto a eso, ¿te has topado con alguna situación en la cual posiblemente hubo un malentendido porque no se investigó más, no se leyó más? No sé. Hace poco teníamos un ejemplo clarísimo. Un diario titulaba, y la claqueta principal de su tweet era: el gobierno analiza pedirle la renuncia, algo así, al presidente. Cuando, que le decía el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, bueno, era una situación algo así de compleja, que cuando leías toda la nota completa, no decía eso, ni siquiera en el entrecomillado de los actores. Lo que decían es que hay sectores que pueden querer que el presidente renuncie en esas circunstancias en las que estaba el país después de las protestas, pero nunca se dijo tal titular, que el propio secretario de Comunicación, Gabriel Arroba, tuvo que salir a rectificar, aclarar, ni siquiera rectificar, aclarar y decir que ¿y el titular de dónde salió? Relación. Del medio. Del medio, claro. Y obviamente, quienes leímos, incluso en Twitter comentábamos, si lees íntegra la nota, jamás dicen eso los ministros. No había una interpretación. Imagínate la tergiversación que se puede crear y el problema que se puede generar con un titular. Entonces, estamos frente a una época también de inmediatismo puro, que se ve reflejado en estos juicios apresurados, ¿no? Y me imagino como periodista pues tienes más responsabilidad. Sin embargo, ahora con las redes sociales, yo soy comunicadora, tú sabes, soy educadora, y pienso que todos tenemos el papel de comunicadores. Es decir, tenemos que manejarlo bien, tenemos que manejarlo con mucha inteligencia emocional también, porque de alguna manera la gente está sumamente susceptible a la información y a las opiniones. Y noto pues, y tal vez quería preguntarte cómo notas de esto, que estamos en un momento histórico de mucha
susceptibilidad, irritabilidad frente a ciertos temas álgidos, ¿no? Ciertos temas de controversia, y más que álgidos, que si entrarían a un buen debate fundamentado entre gente alturada, tendrían grandes resultados. Pero a veces, así como las redes pueden ser fantásticas, pueden ser un deterioro de la comunicación, donde hay un emisor, un receptor, un canal. Es decir, ¿cómo ves esa parte? Yo trato de no reproducir mensajes ni de odio, No, ni de discriminación, Muy ni de objetivos. revancha, porque eso vemos mucho en las redes sociales. Están llenas de odio, y creo que es un momento en que eso no puede ocurrir más en la sociedad. Estamos viendo cómo agentes de tránsito son golpeados, cómo alguien por su condición de otra nacionalidad es agredido, no importa la edad que tenga, no importa la condición que tenga. Entonces creo que es importante zafarnos un poco de esta estela de revancha y de odio y respeto a pensar distinto, porque creo que eso es lo que más se está enfrentando en las redes sociales. Yo entro, pero evito compartirlas, porque creo que no multiplicamos ese mensaje. Esa es mi estrategia, y creo que muchos podrían reproducirla. Normalmente vemos personas que responden a todo con agresión, y no sé cuántas horas pueden pasarse en las redes sociales respondiendo lo que alguien dice, lo que alguien cuestiona, lo que alguien dice que piensa alguien en su entorno. O sea, las personas están cargadas de esta sensibilidad, de estar a la defensiva todo el tiempo, y esto nos hace poco favor a mejorar el ambiente en redes sociales, a crear un ambiente de mayor tolerancia. Sí, de acuerdo, y por eso me encanta escuchar a Ana María, quien es profesional en comunicación, porque posiblemente todos nos hemos visto afectados alguna vez por algún comentario, además bien intencionado, y hemos sido de alguna manera pues víctimas de esta agresión colectiva. Entonces sí es momento de reflexionar y de decir qué quiero aportar, qué quiero para mi vida. Así tengas una cuenta fake, que mucha gente estará en su derecho para su seudónimo, digamos así, pues que ese seudónimo aporte, que sume, que no agreda. Y es importante también desde el periodismo de rigor darnos cuenta pues que hay seres humanos que tienen esta vocación y que están entregando su vida por informarnos. Entonces también creo que debemos ser un poco más tolerantes frente al periodista. Porque se puede acabar con la reputación de alguien, se puede empapelar a alguien en redes sociales tan fácil, y por eso tenemos una responsabilidad, no solo los periodistas, todos somos comunicadores. Al tener redes sociales, sí, todos somos comunicadores, sí. Y mi propuesta siempre es hagámoslo bien. Incluso el silencio es mucha mejor respuesta que una agresión. Entonces, a ver, no es obligación escribir, siempre no es obligación publicar. Sí, de acuerdo. Así que me encanta hablar esto contigo, porque ya que estamos en el medio de comunicación y que tú permanentemente estás compartiendo información, pasas más aún viendo este panorama, ¿no? Un poco oscuro que se ha generado. Es evitar contaminarse, es no caer en este ambiente tóxico que pueden tornarse las redes sociales. Creo que más bien podemos aportar con información, con los tweets tuyos que ayudan mucho a empezar el día. Pero por ahí también hay gente que me cae. Claro, también. La intolerancia no tiene nombre, no tiene condición, no tiene mientras no me tiene caigan edad. por ser positiva, digo, Sí. pues es un halago finalmente. Sí. Y es gracioso porque cuando tú sales de la red social y le conoces a la persona, a alguien que puede ser muy agresivo en redes, puede ser sumamente agradable en el trato. Muy valiente en redes también, pero muy callado de frente. Sí, entonces hay que tener cuidado con eso. Ana María, bueno, también te conozco por tu formación académica. Cuéntame un poco tu trayectoria. ¿Cómo has compaginado para justamente tener la bandera del rigor periodístico? ¿Cómo has compaginado tu profesión con tu formación profesional? ¿Cómo ha sido tu vida, digamos, de estudios, de académica? Cuéntame un poco de eso. Bueno, hay que hacerse, ¿no? Y el periodista se va haciendo en el camino. Es un aprendiz permanente. Yo me gradué de la universidad, bueno, hice mi carrera, obviamente mis 4 años, fui mejor egresada de mi promoción en la Universidad Central. A los 3 años me gradué después de acabar mi tesis, me demoré porque ya me gustó el periodismo, ya no tenía tiempo, estaba encantada con esto de las coberturas y las noticias. Y bueno, me gradué, claro, en el 2009, pasaron unos años, hice algunos cursos en España, en Salamanca, en la universidad, en la Complutense, en el Instituto de Televisión Española, y después entré a la Universidad Internacional de La Rioja a hacer una maestría en Comunicación Política. Creo que esa era una deuda pendiente conmigo misma. Claro. No creo que el membrete de comunicador político implique un plus, digamos, humano. Eres como tu condición de periodista sigue siendo la misma, pero sí te da algunas herramientas
académicas importantes para mejorar tu trabajo, para mejorar en cuanto a rigor, en cuanto a conocimiento de ciertos temas que te ayudan a ver a la política desde otro lado. Yo siempre digo que estudié comunicación política porque quise ver, no quería estar cerca de los políticos, sino ver a los políticos de lejos, desde el periodismo, y entender cómo se pueden mover sus estrategias. Entonces, y aparte siento que la asesoría política no es compatible con el periodismo. O sea, un periodista que asesora a un político no puede, para mí no se puede compaginar. Pero yo miro la comunicación política del otro lado. Me encanta porque has dicho algo muy cierto. Puedes tomar bandos o tener un sesgo. Y lo principal de un periodista, la principal característica es que sea neutral, objetivo, imparcial. El momento que ya te haces consultor para asesorar a alguien, ya definitivamente en el intelecto humano ya no calza la imparcialidad porque estás asesorando a alguien. Además, el mayor patrimonio de un periodista es su credibilidad, es su imagen, y si la gente cree en ti es porque también estás transparentando tu imagen, no estás haciendo nada por debajo que no tenga compatibilidad con tu profesión, no porque sea algo malo, sino porque no es compatible. Pero todo lo que hacemos en la vida, y ayer me pasó una coincidencia, todo lo que hacemos en la vida, no importan los años que pasen, queda marcado, para bien o para mal, ¿no? Y más aún en un periodista o en alguien público. Yo había dado una charla a padres de familia y justamente estaba una académica que yo respeto mucho como mamá en ese colegio que di la charla, y ella me ubicaba de ahí. Yo decía, esto fue hace años, y para ella le impactó, digamos, como mamá. Entonces, todo lo que hagamos en las distintas aristas que tiene nuestra vida definitivamente nos marca también en nuestra línea profesional. Y es importante hacer esta autoevaluación para decir qué tan coherente estoy siendo. Pienso, digo y hago lo mismo, pues estoy siendo coherente conmigo, que es lo más importante finalmente, Ana María. Y por tanto estoy dando esta coherencia al país. Tomando en cuenta esto y esta pequeña anécdota que me atrevo a contar, ¿a quién admiras tú en el periodismo ecuatoriano? A algunos periodistas. Bueno, creo que por sus años, por la imagen que ha tenido por tanto tiempo en el periodismo, a don Alfonso Espinosa sin duda es un de Hace poco lo entrevisté porque se cumplieron años de la televisión, era el día de la televisión declarado por las Naciones Unidas, y obviamente él es un referente para Latinoamérica, para la región y para el mundo con tantos años en televisión. Creo que mantenerse con credibilidad, eso es algo que es un mérito y obviamente es digno de admirar. Creo que una de las personas a las que admiro por su trayectoria, por su capacidad de mantenerse con tanto tiempo y con tanta credibilidad, es a don Alfonso Espinosa. Sí, yo creo que para todos los ecuatorianos. También a Jorge Ortiz, ¿no? Jorge Ortiz es una persona con la que uno puede hablar por horas y maneja tantos temas. Sí, Jorge es muy culto, yo creo que es un hombre muy ilustrado. De hecho, por ahí vi que se pide que se nuevamente verle en pantalla a un hombre con esa trayectoria, ¿no? Con cada uno tiene un estilo, pero creo que le aportan, son estilos que aportan a la opinión pública, que generan al día siguiente noticia, que sabes que al entrevistado le va a sacar la declaración importante del día. Genera respeto, y eso yo creo que es ahora un valor que buscamos. Pero creo que hay nuevas generaciones que están creciendo en el país, y creo que eso es también muy importante de considerar. No vamos a dar muchos nombres más porque hay muchos periodistas dignos de admirar, pero sí hay referentes en el periodismo ecuatoriano por su trayectoria, y lindo traerlos acá a este espacio. Ana María, querida, un mensaje final para nuestros televidentes sobre, no sé, algo que les quieras dejar sobre la comunicación. Bueno, creo que el resumen de lo que hemos hablado hoy es el tema de la credibilidad de los periodistas, que tenemos el rigor de verificar con todas nuestras fuentes antes de emitir una información, que actuamos porque nos interesa que la gente esté bien informada, que esté al tanto de lo que pasa en el país. Creo que la gente que está informada siempre es una sociedad más culta, siempre es una sociedad que puede elegir mejor y tomar mejores decisiones. Excelente. Gracias por tu aporte, gracias por tu entrega. Gracias, Alegría. De verdad, qué lindo haberle tenido a Ana María Cañizares en este espacio de Alegría de Vivir. Siempre es un gusto contar con personas y profesionales de esta categoría. Así que gracias, amigos queridos, por acompañarnos. Les esperamos el próximo programa. Y recuerden que la vida es un ratito, y ese ratito hay que vivirlo bien. Que estén bien, cuídense. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.